Son las 7 de la mañana, las 6 en las Islas Canarias. Muy buenos días, amigos oyentes. Reciban un cordial saludo de Rosana Laviada en nombre de todo el equipo que hace posible Es la Mañana de Federico en Es Radio, en este viernes 6 de diciembre y en pleno puente de la Constitución, en el que, por cierto, les tenemos que dar buenas noticias porque los expertos nos comunican, nos confirman que el tiempo estará tranquilo, que será estable prácticamente en todo el país. Enseguida se lo vamos a contar, pero como siempre hasta ahora saludamos a nuestros amigos de Renfe. Renfe pone a su disposición importantes descuentos para congresos y ferias. La oferta es válida para todos los trenes y todos los trayectos de recorrido nacional, para viajes de ida y vuelta, de ida y regreso, no siendo acumulables a otras ofertas comerciales, con descuentos de hasta el 30%. Ya saben que se pueden informar en renfe.com. Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España, para que puedas llegar. Bien, y ese tiempo del cual seguro que están muchos de ustedes pendientes, en principio estabilidad, no va a haber cambios importantes, aunque sí les tenemos que destacar dos o tres cosas por si están en algunos puntos en concreto del país. Por ejemplo, las temperaturas hasta ahora en todo el centro peninsular son bajas, pero como casi siempre, y también hay fuertes rachas de viento en Cataluña y en Menorca, así que si este es su destino vacacional o si residen en estas zonas, mucha precaución con el viento. Atención también a las nieblas y a las heladas matinales. Como siempre, les recordamos, si tienen que coger el coche y viven en la zona interior, mucha precaución hasta ahora porque las placas de hielo ya se están formando en la carretera. Va a volver a llover en Canarias, allí las precipitaciones pueden ser localmente fuertes, una semana complicada en el archipiélago canario y nuboso en todo el Cantábrico, en el más oriental sobre todo y en el Alto Ebro. Las temperaturas, como les digo, se van a mantener prácticamente sin cambios. En Madrid hasta ahora estamos a 2 grados bajo cero, hoy la máxima será de 13, es decir, la jornada va a ser muy parecida a la de ayer, prácticamente un calco, y la máxima hoy la encontramos en Soria y con 5 grados, con menos 5 grados bajo cero, esa es la mínima, y 25 grados la máxima en Las Palmas de Gran Canaria. Estas son las máximas y las mínimas y el tiempo, como les digo, sin cambios en el resto. Hasta aquí el tiempo. He luchado firmemente contra la dominación blanca. He luchado firmemente contra la dominación negra. He mantenido el ideal de una nueva Sudáfrica en la que todos somos iguales. Ha muerto Nelson Mandela, tenía 95 años. Hoy las radios, las televisiones y los periódicos del mundo entero recuerdan al personaje y también a la persona, a la figura histórica que acabó con el apartheid en Sudáfrica y que reconcilió a blancos y negros. Queridos sudafricanos, nuestro bien amado Nelson Mandela, el presidente fundador de nuestra nación democrática, ha fallecido. Él está ahora descansando en paz. Nuestra nación ha perdido a su hijo más grande. Nuestra gente ha perdido a un padre. Bien, pues ¿qué se puede decir de Nelson Mandela? Hoy se derrocha tinta por todos los lados para describir el personaje, para describir la persona, para describir el mito, el icono, ¿no? El personaje histórico. Adiós al libertador, titula hoy, por ejemplo, el diario El Mundo. El hombre que derrotó al racismo, titula el diario El País. Adiós a un héroe del siglo XX, el diario ABC. Mandela frente a la historia, diario La Razón, o Adiós a Mandela, La Vanguardia, son los titulares que hoy encontramos en la prensa en nuestro país, pero quizá la lectura más sentimental, más viva, más personal, la escuchábamos hace unos instantes de Jacob Zuma, el actual presidente sudafricano. Allí la nación está de luto.
el hombre que pasó 27 años en prisión y que sigue siendo un mito y lo seguirá siendo por siempre para los sudafricanos, porque consiguió mantener pues fría esa cabeza, esa entereza y esa fortaleza para liderar desde prisión ese movimiento antisegregacionista y hacer historia. Es algo en lo que hoy, por cierto, insiste Florentino Portero en un artículo brillante en libertaddigital.com, donde nos recuerda las 2 o 3 claves del éxito de Mandela y de su movimiento. Y entre otras cosas, y de ahí sí que podríamos extraer una primera lectura, lo que destaca Florentino es que, aparte de sus ideales, él nunca fue excesivamente crítico con los movimientos antiimperialistas y anticolonialistas. Los recuerdos de las personalidades internacionales en las últimas horas son infinitos. Nos podríamos tirar todo el programa recopilando todas las reacciones que se están sucediendo según pasan los minutos. Barack Obama hablaba, y este era su recuerdo, hablando de Nelson Mandela. Nelson Mandela lived for that ideal. Nelson Mandela vivió por su ideal y lo hizo real. Logró más de lo que hubiera podido esperarse de cualquier hombre. Hemos perdido uno de los seres humanos más influyentes, valientes y profundamente buenos con los que hemos podido compartir tiempo. Bien, pues tiempo tendremos a lo largo del programa para recordar la figura de Nelson Mandela. Durante toda la noche centenares de sudafricanos, de ciudadanos, han ido acercándose a los alrededores de la casa de Madiba, del abuelo. Llora a su pueblo, Johannesburgo, y llora medio mundo al conocerse la noticia, aunque se esperaba. Tenía, como les decimos, 95 años. El caso, aunque tiempo habrá, y con eso llegarán los días para analizar realmente la figura de Mandela con frialdad, también con sus claros oscuros, ¿no? Porque como todas las personas tienen una parte blanca y otra parte negra, ¿no? Y eso en su vida también se reflejó, y seguro que con el tiempo llega, pero bueno, en el día de hoy desde luego se recuerda a ese personaje único, se recuerda al hombre, se recuerda al preso, al presidente, al Nobel, al músico, al marido, al padre y al abuelo. Hoy es la noticia, muere Nelson Mandela. Pero mientras tanto, en nuestro país, bueno, pues hoy es el Día de la Constitución, es el día en el que conmemoramos el 35 aniversario de nuestra Carta Magna, y al margen de ese friso de declaraciones que ya se están recopilando desde el día de ayer, hoy 2 actos, 2 movilizaciones, 2 concentraciones pueden trazar a la perfección el momento en el que vive España y la respuesta que se deberían de dar desde las instituciones del Estado. Podemos tomar el pulso al Estado de la Nación española en Barcelona y en Madrid. Hoy la concentración Som Catalunya, Somos España, y esa deriva que nos encontramos soberanista e independentista. En un primer momento, a las 12 del mediodía, se va a desarrollar esa concentración, de la cual estaremos muy pendientes y que ya nos dice mucho de en qué situación se encuentra nuestro país, y además está estrechamente vinculada con lo que viene sucediéndose en las últimas semanas, y eso nos lleva directamente a ese último paso dado por la ETA en ese proceso denunciado hace ya unos meses por Mayor y confirmado, como hemos visto esta semana, por los propios presos etarras distribuyendo esos papeles en las cárceles tras la derogación de la Parot, como esa amnistía encubierta de decenas de terroristas y de asesinos en serie. Hoy, de nuevo, en las calles de Madrid, las víctimas del terrorismo en contra de la derogación de la Parot, en una concentración que tendrá lugar esta tarde a las 5, en esta ocasión convocada por DENAES. Un friso de declaraciones es lo que nos deja el día relativo a la Constitución, muchas de ellas, la mayoría de ellas, hablando de una reforma constitucional. Eso sí, cada uno la vincula de una manera o la relaciona con un apartado en concreto en función de los intereses, pero 2 actos que describen a la perfección en qué situación se encuentra España. Lo que va a suceder en Barcelona a las 12 en esa concentración convocada por Somos Catalunya, Somos España, y lo que va a suceder a las 5 en Madrid en esa concentración convocada por DENAES y con las víctimas del terrorismo. En fin, son las noticias del Santander, así empezamos nosotros a contárselas. Hoy lo hacemos con la ayuda de Vanessa Vallecillo y de Silvia Ribeiro con el Santander, un banco para tus ideas. El futuro comienza creando oportunidades en el presente. Oportunidades de empleo y formación como las que ofrece la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven del Gobierno de España. Banco Santander se suma a este compromiso con 10.000 becas de prácticas profesionales para universitarios en pymes españolas en 2013 y 2014, con 10.000 millones de euros
euros para impulsar a las empresas y con 188.000 préstamos ICO en los últimos 4 años. Súmate al reto del empleo. Juntos lo logramos. Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven. Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Gobierno de España. Convocada por la Fundación para la Defensa de la Nación Española DENAES, las víctimas del terrorismo se concentrarán contra la derogación de la doctrina Parot, que ha puesto en libertad a decenas de terroristas y asesinos en serie. El acto tendrá lugar en la madrileña Plaza de la República Dominicana. El Partido Popular no se adhiera al acto, sí habrá una representación de Unión Progreso y Democracia. La VT todavía no se ha pronunciado. Consuelo Ordóñez de Covite pasaba anoche por casa de Herrero y, preguntada por la falta de apoyos, decía esto. Yo sacaría la misma conclusión que he sacado este fin de semana, que hemos realizado nuestras jornadas, la entrega del premio, la presentación de un mapa virtual con todas las víctimas del terrorismo en el País Vasco, y no ha habido presencia ni institucional y de nadie del PP vasco, vamos. Entonces, bueno, pues cada cual allá con su conciencia. Pero la verdad es que, claro, ¿cómo van a estar con nosotras si nos están mintiendo todos los días? Bueno, como siempre, muy clara Consuelo Ordóñez. Nosotros también vamos a ver si a lo largo de la mañana podemos hablar con los organizadores de esta concentración, que, como les recordamos, será a las 5 de la tarde en esa plaza ya emblemática en Madrid. Bueno, solo unas horas antes, a las 12 del mediodía, tendrá lugar en Cataluña la concentración convocada por la plataforma Som Catalunya, Somos España. Ayer hablábamos con uno de sus portavoces y nos relataba, bueno, lo que se espera y las previsiones de éxito que tienen ellos después de las últimas concentraciones que se han venido realizando, y mismamente la que se realizó el año pasado en Cataluña, que ya lo fue. En defensa de la Constitución española y contra el soberanismo, Ciudadanos y Partido Popular sí estarán en esta ocasión en este acto, al que, como estaba previsto, no se suma el Partido Socialista de Cataluña. Pera Navarro sí estuvo en cambio en el acto convocado por la delegación del Gobierno y que reunió a los portavoces de los grupos constitucionalistas, Albert Rivera, Alicia Sánchez Camacho y Pera Navarro. Como estaba previsto, no acudió el presidente Artur Mas. El acercamiento Ciudadanos-Partido Popular es evidente y esta tarde se volverá a ver. El PSC, sin embargo, no acudirá al acto, aunque se descarta la presencia de socialistas a título personal. Escuchamos a Rivera y a Navarro. Espero que el Partido Socialista de Cataluña, en vez de nadar en la ambigüedad, en vez de moverse en ese discurso de un día decir una cosa y la contraria, esté del lado de la Constitución, esté del lado de la democracia, de la convivencia. Pero evidentemente se defiende proponiendo una reforma, proponiendo unas mejoras y no en manifestaciones que lo que quieren hacer es apropiarse la Constitución de determinados partidos. Nosotros no estamos en eso. Bien, hoy sobre la Constitución, sobre su posible reforma, hablan en un especial realizado por varios de nuestros compañeros con Rosa Díez y con el líder de Ciudadanos, con Albert Rivera, en libertaddigital.com. Por supuesto, nosotros les recomendamos que se lean estos artículos que vienen, bueno, pues muy a cuento en un día como el de hoy, y en el que de nuevo se vuelve a hablar, se vuelve a insistir en esa reforma del texto constitucional. Hoy, de hecho, por ejemplo, en las páginas del diario El País se han reservado, ya saben que durante toda la semana vienen realizando un especial sobre esos 35 años de Carta Magna, y se han reservado para el último de sus días una entrevista con el expresidente del Gobierno, con Felipe González, que ya en anteriores entrevistas lo ha mencionado en varias ocasiones, pero hoy lo explica en esa larga entrevista que le realizan en el diario El País. Si no se reforma la Constitución, se puede derrumbar lo conseguido. Es la sentencia, es el titular que extraen de esa larga entrevista en el diario Deprisa. Solo su cambio garantizará su futuro, es lo que dice el expresidente del Gobierno, pero como les digo, son muchas las voces que se están pues pronunciando en esta línea. Lo que pasa que los objetivos o lo que perseguirá cada uno de ellos es bien distinto. Eso se lo explicaremos posteriormente, pero bueno, ahí están esas declaraciones. Ayer, declaración institucional de Mariano Rajoy, grabada en el Palacio de la Moncloa. No entendemos muy bien, con una calidad y con un formato audiovisual bastante extraño para ser una declaración institucional por parte del presidente del Gobierno. Parece que quieren acercarse al ciudadano y lo que hacen realmente es alejar, porque la imagen es difícil a veces de ver. Y también declaraciones interesantes del portavoz, en este caso del secretario general del Partido Socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, y de la líder de Unión Progreso y Democracia, Rosa Díez. La Constitución no es un corsé que nos impide movernos, es el marco donde las libertades y los derechos de cada español encuentran su acomodo. La derecha tiene que reflexionar sobre lo que está haciendo.
Y yo os digo que sí, que está vulnerando la Constitución, la letra y el espíritu. La letra y el espíritu, porque hay un espíritu constitucional, claro que lo hay, que tiene que ver con el consenso, con los acuerdos. Hay que entrar en la reforma del modelo territorial del Estado, pero no para dar satisfacciones a quienes quieren romper el Estado, porque quieren romper la igualdad y porque siguen defendiendo el privilegio. Bueno, pues ahí están. A lo largo de la mañana también vamos a ir ofreciéndoles más declaraciones al respecto, porque ayer, por ejemplo, en esta línea y sobre todo manifestándose de una forma muy crítica y meridianamente clara, como lo ha hecho siempre, reaparecía la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, en un acto institucional en la Comunidad Autónoma de Madrid y bueno, se manifestaba también en este sentido, alertando de los peligros de la vía independentista catalana, ¿no? Luego escucharán ustedes a la delegada del Gobierno en Madrid, a Cristina Cifuentes, de la cual nos alegramos muchísimo volverla a ver en acción y bueno, pues al frente de la delegación del Gobierno, como entre otras cosas ha estado siempre, pero bueno, ya dando la cara. Nos alegramos desde luego de su recuperación. Más cuestiones. La agencia tributaria, ya saben todos ustedes que a lo largo de la semana ha sido noticia por diferentes aspectos, diferentes noticias, alguna en exclusiva que les contaba nuestro periódico, libertaddigital.com, pero la sorpresa llegó esta semana cuando de repente presentó su dimisión el responsable de la agencia tributaria, uno de los responsables de la agencia tributaria, por diferencias con sus jefes, ¿no? El caso es que detrás de esta dimisión, de la dimisión del señor Jones, se habló de la posibilidad de que estuviese todo el asunto del caso Nos, de la infanta Cristina, también todo lo relacionado con la cementera Cemex y, por supuesto, también esa exclusiva que les contaba nuestro periódico, libertaddigital.com, sobre Montoro y asociados y esa investigación que se estaba desarrollando desde Hacienda de una manera un poco sorprendente. Bueno, el caso es que si alguien pensaba que los ceses iban a terminar o que las desapariciones de personal iban a terminar con esa dimisión del señor Jones, estaba equivocado, porque ayer hasta 6 responsables territoriales de la agencia fueron dimitidos de su cargo y sobre esta cuestión le preguntaron lógicamente a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que daba la cara en Consejo de Ministros adelantado. Según la vicepresidenta, es una renovación normal. Bueno, eso se lo cree ella, lógicamente, ¿no? Después de esa presentación de dimisión del señor Jones, desaparecen del mapa de la agencia tributaria esas 6 personas con responsabilidad territorial. Lógicamente, algo está pasando en Hacienda y no es una renovación natural, como decía ayer la vicepresidenta. El director de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, cesó ayer por teléfono a los delegados especiales de Hacienda en Galicia, Castilla y León y Cantabria. A estas destituciones se sumaron la directora de Planificación y Relaciones Institucionales y el jefe de Dependencia de Control Tributario y Aduanero de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes, todos ellos nombrados por Beatriz Viana. Los ceses estaban previstos para el mes de enero, pero Menéndez precipitó la salida de estos hombres fuertes tras la dimisión del jefe de la inspección, Luis Jones. Desde la agencia se espera que continúen las destituciones y el siguiente podría ser el delegado especial de Cataluña, envuelto en la polémica lista de propiedades de la infanta Cristina. A las polémicas relacionadas con la Casa Real y con la cementera Cemex se suma ahora la salida de estos altos cargos. Desde el Gobierno tratan de ofrecer una imagen de normalidad y la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría califica de normales los ceses, que son además, dice, un proceso de relevo en los equipos. Desde el Partido Socialista, Rubalcaba ha pedido la comparecencia del ministro de Hacienda en el Congreso para que explique qué está pasando en la agencia tributaria. Forma parte de un proceso normal de relevo en los equipos como consecuencia de la reestructuración motivada por el cambio en la dirección de la institución. La dimisión del director del Departamento de Inspección, como se ha señalado por el propio departamento, se debe a discrepancias con la Dirección General en materias relacionadas con el personal. La vicepresidenta, que tanto se recrea en sus ruedas de prensa del Consejo de Ministros, debería salir con Montoro al lado para que Montoro explicara qué está pasando en la agencia tributaria, es decir, qué está pasando con nuestros impuestos. Montoro, que es una mezcla de ministro arrogante e incompetente, ¿no? Bueno, pues ahí está la declaración de Alfredo Pérez Rubalcaba, hablando en esos términos de Cristóbal Montoro y lo que sucedió ayer. Y por lo que nos anuncian, no ha acabado aquí la historia, así que habrá que seguir muy de cerca todo lo que suceda en el departamento que dirige Cristóbal Montoro y qué es lo que sucede finalmente en el Parlamento, si va el ministro a dar explicaciones y qué explicaciones da. En cualquier caso, a día de hoy, el ministro Montoro ya tendría que haber salido a dar una explicación sobre lo sucedido en la agencia tributaria y de momento al ministro Montoro ni ha salido, ni se le ve, ni se le espera. Nos situamos en Andalucía. Ayer un paso adelante dado, otro más, por la juez Mercedes Alaya,
explicando y pidiendo en qué situación se encuentran dos expresidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, sobre los cuales, desde luego, sobrevuela el fantasma de los ERE y además de qué manera. Este podría ser el primer paso o quizá el último, quién sabe, para la siguiente imputación de los expresidentes de la Junta de Andalucía. La juez de los ERE, Mercedes Alaya, ha solicitado información sobre el aforamiento de 7 exaltos cargos de la Junta a las secretarías generales del Congreso de los Diputados y del Parlamento andaluz. Se trata de los que fueran presidentes regionales, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y los exconsejeros Carmen Martínez Aguayo, Antonio Ávila, Manuel Recio, José Antonio Viera y Francisco Vallejo. Alaya podría elevar al Supremo una exposición inhibiéndose en la causa al no tener competencias para imputar a aforados. El PSOE andaluz ha calificado la decisión de sorprendente e inoportuna, mientras UGT Andalucía ha despedido al responsable de la sección sindical de Sevilla por considerarle responsable del borrado de 1.756 archivos. El Tribunal Supremo ha confirmado la pena de prisión impuesta por la Audiencia de Málaga hace 2 años a José María del Nido por el caso Minutas. El presidente del Sevilla ha sido condenado a 7 años de cárcel después de que el alto tribunal rebajase 6 meses de condena. Se le considera culpable de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. El Supremo entiende que Del Nido y el resto de acusados, entre ellos Juan Antonio Roca y Julián Muñoz, expoliaron a Marbella de manera consciente y planificada. En la sentencia firme y contra la que no cabe recurso, se condena al cobro de 2.800.000 euros en minutas irregulares, innecesarias, improcedentes e injustificadas. El presidente del Sevilla pedirá indulto al Gobierno o amparo al Constitucional. Bueno, pues ahí están estas noticias, hay más, se las vamos a contar en unos instantes, pero a las 7:22 de la mañana, 6:22, lo que toca es ir al tráfico, como siempre, con Cepsa. A las 7:30 de la mañana, a las 6:30 en las Islas Canarias, continúan en la sintonía de radio. Esto es La Mañana de Federico y a esta hora, como siempre, les vamos a contar más noticias, otras informaciones que nos deja el día, son muchas, así que nos vamos a dar prisa en contarles el tiempo, que hoy también es noticia, porque seguro que muchos de ustedes están disfrutando ya de este puente de la Constitución, y el tiempo, pues como siempre, es importante. Buenas noticias porque nos dicen que el fin de semana se presenta estable prácticamente en todo el país. Eso sí, mucha precaución en la zona del centro peninsular. Aquí las heladas son ya persistentes y eso a la hora de conducir ya saben que es complicado. Y también por el viento, mucha precaución en Cataluña y en Menorca. Las nieblas y las heladas, como les digo, presentes ya en toda la zona del centro peninsular. Va a volver a llover en Canarias. La semana que están teniendo en el archipiélago es complicada. Además, hoy las lluvias que se podrían registrar en algunos puntos serán importantes, así que precaución. Nuboso en el Cantábrico Oriental, también en el Alto Ebro. Los cielos van a estar despejados en principio en el resto del país. Como les digo, temperaturas sin variaciones importantes. A esta hora en Madrid estamos a 2 grados bajo cero. Hoy la máxima será de 13. La máxima de todas las máximas en Las Palmas de Gran Canaria hoy con 25 grados y la mínima en Soria con menos 5 grados. Bueno, pues así se presenta el día en una jornada en donde en España estaremos muy pendientes de sus actos conmemorativos de la Constitución. Ayer se adelantaron algunos de ellos y uno de ellos, por ejemplo, se celebró en la Comunidad de Madrid, en la sede del Gobierno regional en Madrid, donde la estrella indiscutible fue la delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, que reapareció después de ese accidente de tráfico, accidente en moto que tuvo hace unos meses, complicada la recuperación, pero afortunadamente la responsable de la delegación del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, ya está recuperada y ayer fue, digámoslo así, como su puesta de largo, ¿no? Su reaparición, así que bueno, nos alegramos mucho. Además lo hizo con unas declaraciones contundentes, señalando directamente a Cataluña, la vía independentista catalana, y alertando de sus peligros. Bueno, enseguida la van a escuchar todos ustedes porque merece la pena. También ayer pasó por los micrófonos de esta casa de radio el todavía presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, que ya saben que el día anterior había confirmado en una especie de rueda improvisada, de prensa improvisada en la calle Génova 13, había anunciado que no se va a presentar a la reelección de Murcia y que su deseo es ir en las listas europeas. Bueno, pues ayer pasó por casa de Herrero y se lo contó directamente a Luis Herrero. Así que vamos a contárselo también a ustedes. Comenzamos con esos titulares, con esas noticias, con Laura Herrero y Tania Lastra.
La delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, reapareció ayer tras su grave accidente de tráfico en el acto del Día de la Constitución celebrado en la Real Casa de Correos. En su discurso, Cifuentes criticó el desafío independentista porque dijo es la mayor amenaza a la Carta Magna. La delegada del Gobierno acusó a quienes quieren romper la nación de deslealtad y recordó que España necesita a Cataluña y Cataluña a España. El independentismo es hoy, sin duda, la mayor de las amenazas que vive hoy la Constitución y, desde luego, supone un atentado directo al corazón de nuestra democracia. Ramón Luis Valcárcel ha explicado en Casa de Herrero que deja la presidencia de Murcia un año antes porque después de 19 años lo normal es cambiar de aires. También para que quien ocupe su puesto tenga tiempo de darse a conocer y demostrar su capacidad de gestión. Sobre los candidatos a sucederle ha dicho que se barajan 3 nombres: su vicepresidente económico, Juan Bernal, el consejero de Empleo, Pedro Antonio Sánchez, y el portavoz del Partido Popular en la Asamblea, Juan Carlos Ruiz. En cuanto a su posible salida al Parlamento Europeo, ha reconocido que toma fuerza y que es una posibilidad que le seduce. Todo tiene un final, ¿no? Y yo creo que después de ya 19 años, lo normal es cambiar de aires. Yo no me he cansado ni mucho menos de los murcianos, todo lo contrario, pero uno corre el riesgo de que los murcianos se cansen de mí, ante lo cual creo que es muy prudente el hacerlo. También se da juego a quien tenga que tomar esa responsabilidad de gobierno y con toda probabilidad sea quien se presente a la candidatura en el año 2015. Bueno, veremos a ver qué es lo que sucede, pero todo el mundo da por hecho que Valcárcel estará en esa lista a las europeas y además en un puesto de cabeza, en un puesto importante. Se lo contaremos, por supuesto. Antonio del Castillo, el padre de Marta del Castillo, en una situación rocambolesca que nos da buena muestra de en qué situación se encuentra la justicia en nuestro país. Ya saben ustedes que Antonio del Castillo, la familia de Marta, tiene que indemnizar al Cuco. Ayer lo denunciaba Antonio del Castillo en estos micrófonos y decía que que mientras a él le apremian para que le pague la indemnización al Cuco, a este le devuelven la moto. En fin, esta es la situación, así están las leyes en nuestro país y así lo contaba Antonio del Castillo en los micrófonos de Es Radio. Antonio del Castillo ha reiterado en Es Radio que las leyes en España no son justas para los ciudadanos de bien, pero que hay que ser respetuosos con la ley. El padre de Marta del Castillo se refería así a la sentencia por la que deberán pagar 2.467 euros al hermano de Carcaño, el asesino confeso de su hija, y a Samuel Benítez en concepto de costas judiciales. Sobre la investigación se ha mostrado esperanzado y cree que conseguirán encontrar el cuerpo de Marta. Antonio del Castillo ha querido recordar que el Cuco no ha pagado todavía el coste de la búsqueda del cuerpo de su hija. En este país, pues que tenemos una nómina y somos ciudadanos normales, ciudadanos de bien, son los primeros que nos embargan las cuentas, nos embargan la nómina, y estos señores, pues como habéis dicho, todavía están disfrutando de su automóvil, que nadie se lo ha embargado. Y Miguel Carcaño, sin ir más lejos, tenía un ciclomotor y el juez desestimó no embargarle el ciclomotor porque pensaba que costaba demasiado poco para la deuda que tenía. Jaume Matas ha sido declarado por un jurado popular culpable de cohecho. Considera aprobado por unanimidad que el expresidente de Baleares pidió a un hotelero que contratara a su mujer, Maite Areal, por 42.000 euros anuales sin que su esposa hiciera a cambio trabajo alguno. Deberá pagar una multa de 9.000 euros, además de devolver los 42.000 euros que cobró su mujer del hotel. Con esta, Matas acumula 2 penas por corrupción en el caso Palmarena. La primera de 9 meses de cárcel por tráfico de influencias. El abogado de Matas ha anunciado que recurrirá en la sentencia. El Tribunal Supremo avala el derecho de una niña a recibir en español la educación infantil en Cataluña. El Alto Tribunal toma esta decisión tras analizar los recursos presentados por la Generalidad y por los padres contra sentencias anteriores. Además de avalar el derecho de los niños, declara también que el modelo oficial de preinscripción en educación infantil en centros públicos ha de preguntar por la lengua habitual a los padres o tutores. Desde la Generalidad, Irene Rigau ha avisado de que no aplicarán la sentencia porque abre, ha dicho, la puerta a la segregación. De cumplir esa sentencia, si se aplicara de manera generalizada, conllevaría la separación por razón de lengua a los alumnos. Y este es un precepto importantísimo en Cataluña y que el Estatut de Cataluña tiene previsto y regula la no separación en razón de lengua. Bien, y la noticia que hoy pueden encontrar en todas las portadas de los diarios de todo el mundo, la noticia con la que hoy se van a abrir los informativos de todo el mundo, los informativos de televisión, de radio, y la que va a ocupar minutos y minutos de televisión, de radio, papel, tinta en las próximas fechas es
la muerte de Nelson Mandela. Tenía 95 años, estaba muy enfermo, estaba prevista en poco tiempo porque bueno, él ha pasado varias crisis y últimamente alguna bastante preocupante, pero bueno, el caso es que se va un personaje histórico, se va un icono, se va una figura histórica y es la noticia del día y será de las próximas fechas. Las reacciones, como les decimos, se van acumulando y en los próximos minutos conoceremos exactamente cuáles son los actos de homenaje que se van a celebrar en Sudáfrica a Nelson Mandela, y que seguro que bueno, pues que colapsan prácticamente Sudáfrica, porque allí ya se prevé que acudan numerosísimas personalidades de todo tipo y de todo el mundo. Se lo iremos contando a medida que lo vayamos sabiendo, pero la noticia a esta hora es el fallecimiento y las reacciones que ya se están produciendo en todo el mundo. Nelson Mandela ha fallecido a los 95 años tras una larga convalecencia por una infección pulmonar. Mandela fue internado en junio en el hospital de Pretoria con una grave pulmonía contraída durante los 27 años que pasó en la prisión de Rhode Island. Desde principios de septiembre estaba de nuevo en su casa. Madiba, como le llamaban cariñosamente, pasó de ser un prisionero a ser el primer presidente negro de Sudáfrica. Ha pasado a la historia por su lucha contra el régimen de segregación del apartheid. Escuchamos al ministro de Exteriores, García Margallo, que le recordaba con estas palabras. Mandela es uno de esos pocos hombres que pueden presumir de haber cambiado la historia gracias a su esfuerzo personal. De muy pocos hombres se puede decir otro tanto. Nosotros les recomendamos el artículo de Florentino Portero en libertaddigital.com, un análisis brillante de nuestro colaborador, en donde al final apunta que lógicamente y de manera irremediable también se tendrán que analizar los claroscuros del personaje. Ahora es el momento de los homenajes, es el momento emotivo, es el momento de la tristeza, del lloro, del llanto, de los bailes en su pueblo, porque así es como lo están recibiendo, ¿no? En Johannesburgo, la casa de Mandela está rodeada de ciudadanos que expresan su sufrimiento y su pena, bueno, pues con esos bailes tribales tan característicos, ¿no?, de la tierra. En casos que, como recuerda Florentino, también se ha hablado mucho de su nefasta administración, de sus claroscuros como presidente de Sudáfrica, y eso también habrá que analizarlo. Y también habrá que analizar cómo está Sudáfrica después de Nelson Mandela, después de esa lucha y después del personaje, ¿no? Qué es lo que ha pasado, esa segregación, esa lucha, esa diferencia entre blancos y negros se ha superado, entre ricos y pobres se ha superado. Bueno, también habrá tiempo para el análisis y en las próximas fechas habrá que abordarlo. Son las 7:41, nos vamos ya a la prensa económica con la Caixa. CaixaBank es el mejor banco de España y el más innovador del mundo, según las publicaciones británicas Euromoney y The Banker y las entidades estadounidenses BAE y Finacle. Reconocimientos internacionales a la confianza de 14 millones de clientes y al trabajo de nuestros profesionales. Y es que ser fieles a nuestros valores es lo que nos hace únicos. Porque no solo somos un banco, somos CaixaBank. Luis Fernando Quintero, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Rosana. Bueno, cuéntanos, ¿cómo viene hoy la prensa económica? Bueno, pues tenemos diferentes asuntos, pero sin duda uno de los protagonistas del día es la agencia tributaria por dos motivos. Uno, lo que podemos leer en Expansión, aunque lo recogen todos los medios de comunicación, también tenemos la información en Libre Mercado. La agencia tributaria cesa a otros 5 cargos. Se refiere esta información a la purga, la depuración que se está produciendo en la agencia tributaria y que está llevando a cabo el señor Menéndez, el que sustituyó a Beatriz Viana como director de la agencia tributaria y que ha pasado a cesar a delegados regionales y a otros responsables de la agencia que dicen desde la agencia tributaria que eran unos ceses que estaban previstos para enero, pero que la dimisión de Luis Jones, el director de la inspección, bueno, pues ha acelerado el trámite. Es una información que podemos encontrar, como digo, en el diario Expansión, que además nos resume, dice, el director de la agencia tributaria ha cesado a 29 cargos desde que fue nombrado en julio. Es decir, que denunciaba el otro día el Partido Socialista, el día que se conocía la dimisión de Jones, que en los últimos 2 años hasta 300 cargos habían sido. Yo no sé si esa cifra, me imagino que bueno, es una cifra muy elevada, pero desde luego la purga de las últimas horas es evidente y sorprende sobre todo por eso la reacción ayer de la vicepresidenta, ¿no? Sí, la reacción de la vicepresidenta, además, cuando se le piden explicaciones o que vaya al ministro, no concreta, dice que se darán todas las explicaciones pertinentes, lo que suena a que ya veremos si se da algún tipo de explicación. Lo que sí que sabemos, y en Libre Mercado lo hemos preguntado a fuentes de la agencia tributaria, es que dentro de la agencia, tanto el cuerpo de inspectores como el de otros funcionarios de la Hacienda Pública están ojipláticos porque es una situación que dicen no se ha dado nunca, una purga de semejantes características con tanta gente
parece es una situación anómala dentro de la historia de la agencia tributaria y pues estas fuentes no niegan el perfil profesional del señor Menéndez, pero se muestran muy extrañados. Lo más suave que nos dijeron es que están muy extrañados por todo lo que por, está pasando, por la forma de actuar y por, digamos, esta purga, porque lo citan así, purga que se está llevando a cabo en la agencia tributaria. Más asuntos, Luis. Sobre este asunto también tenemos, pero en otro sentido, en 5 días, más de 250 detenidos por fraude a la Seguridad Social. Es una información pues bastante alcance. Yo no la he visto en otros medios, al menos no tan destacada como en 5 días. Y bueno, se trata de una operación que se ha llevado a cabo en la Comunidad Valenciana, en el que estas 252 personas estaban implicadas en una trama en la que se estaban, a través de empresas ficticias, tratando de captar fondos para el desempleo de forma fraudulenta, es decir, iban a las colas del INEM, recaudaban el dinero del paro cuando no tenían, de forma fraudulenta, y otras ayudas también para la atracción de inversores extranjeros también se hicieron con ello. En fin, un fraude de casi 9 millones de euros que se ha llevado por delante a 250 detenidos, una operación pues por fraude que da cuenta de ello 5 días y que no deja de llamar la atención. Y por último, si quieres, en El Economista, 30 millones de pufo en la COE andaluza. Se ve que los empresarios andaluces se estaban yendo de rositas. En este caso, El Economista les da un pequeño palo diciendo que la patronal andaluza se encuentra al borde del abismo, dice este diario, y que la banca se está negando ahora mismo a refinanciar los 20 millones de euros que necesitan para poder seguir adelante, dada su, dicen, turbia situación económica. La verdad que no les va muy bien a los amigos de la patronal andaluza y los bancos les están diciendo que no es a la hora de refinanciarles las deudas. Bueno, pues Luis, muchas gracias. Luego te escuchamos. Hoy hay bolsa, ¿verdad? Creo que sí, tengo que mirarlo porque hay que comprobarlo, sí, hay vale. que comprobarlo, pero vamos, yo creo que sí, que el día de la Constitución al final sí que hay bolsa, pero vamos, daremos cuenta luego, no te preocupes. Por supuesto, pues a las 9 te espero aquí, ¿eh? Así es. No te escapas. No. Hasta luego, Luis Fernando Quintero. Hasta aquí el resumen de la prensa económica. Nos vamos con los deportes. CaixaBank es el mejor banco de España y el más innovador del mundo, según las publicaciones británicas Euromoney y The Banker y las entidades estadounidenses BAE y Finacal. Reconocimientos internacionales a la confianza de 14 millones de clientes y al trabajo de nuestros profesionales. Y es que ser fieles a nuestros valores es lo que nos hace únicos. Porque no solo somos un banco, somos CaixaBank. David Vinuesa, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, cuéntanos, ¿qué nos tienes que contar hoy de los deportes? Bueno, empezamos con la repercusión que ha tenido la entrevista a Carlo Ancelotti. Ha sido la noticia estrella de la semana y, bueno, una grandísima repercusión en todos los medios de comunicación, tanto en medios digitales como en diarios, como en radios, como en televisiones. Y teníamos que decirlo, ¿no? Grandísima repercusión de esta casa de radio con esa entrevista a Carlo Ancelotti, que dejó un titular muy indiscutible, que es esa búsqueda de la renovación de Xabi Alonso. Vivimos una semana un poco atípica porque hoy tenemos el sorteo del Mundial 2014 en Brasil. A las 5 de la tarde empieza la ceremonia. Tardará un poquito luego en salir el sorteo, pero bueno, siempre se hace de rogar este tipo de sorteos. Y España encuadrada en el bombo 1, en el grupo de los cabezas de serie, y le puede tocar un grupo, por ejemplo, te puedo poner un ejemplo de un grupo fácil, puede ser Argelia, Irán y Grecia, y un grupo complicado, Chile, México y Holanda, aunque también está Italia en el grupo 4, en el bombo 4, y le puede tocar a España, y no queremos ver ni siquiera a Italia, Portugal, a Francia, Inglaterra, pero vamos a ver qué grupo le toca a España. Y otro detalle más del Mundial de Brasil, va a haber tiempos muertos. Esto no es baloncesto, esto es fútbol, pero va a haber tiempos muertos para hidratarse. Si hay temperaturas muy altas, rozando los 32 grados, un 85% de humedad. Que es lo que se prevé, entiendo, ¿no? Sí, y además había riesgo, ha habido gente que lo ha pedido y al final la FIFA lo ha aprobado y habrá tiempos muertos. En Francia ocurre también en verano, a principio de la liga, sí. Pero no es muy habitual. ¿Y qué hace? Sobre todo ¿Se para el contador? ¿O se para el tiempo? El árbitro rápidamente ordena que vayan a hidratarse, los jugadores van a los banquillos, se hidratan, se reanuda el juego igual que estaba. Lo único que en fútbol esos tiempos muertos no son muy lógicos, porque principalmente no se dan directrices como en baloncesto. Se hace un tiempo muerto porque la situación va mal, no, en este caso es por hidratarse. Claro. Y vamos a ver qué ocurre. Y más cosas, es un fin de semana atípico porque hablamos siempre de Liga, de la previa de la Liga, y en este caso tenemos previa de Copa del Rey, además hoy 6 partidos.
y uno a las 12 de la mañana. Todos sabemos que es fiesta, que puede haber más gente, pero un Lleida Betis a las 12 de la mañana suena un poco raro. Aún así, pues eso, Lleida Betis a las 12 de la mañana, a las 4 Villarreal Elche, a las 6 Algeciras Real Sociedad, a las 8 Racing Sevilla, a las 10 el partido de la jornada de hoy, Cartagena Fútbol Club Barcelona, el Barcelona sin Xavi, sin Iniesta, sin Piqué, pero con Jordi Alba, y a las 10 duelo de primeras, va a hacer muchísimo frío en Pucela, Valladolid, Rayo Vallecano, y vamos a ver qué ocurre hoy en esta jornada de viernes, y mañana ya el turno del Real Madrid contra el Olympique de Sátiva a las 10 de la noche, un grandísimo partido, y vamos a ver cómo debuta el finalista de la pasada edición, porque el campeón, el Atlético de Madrid, debuta a las 4 frente al San Andreu. Bueno, brevemente, David, hemos contado la noticia del Nido, lo venimos contando desde las 6 en punto de la mañana, pero claro, tiene una repercusión también a nivel deportivo. Sí, en el Sevilla están muy atentos. Ayer hubo reunión en la casa de José María del Nido y en principio todavía no hay sustituto oficial, se habla de Pepe Castro. Lo que sí sabemos oficialmente es que el lunes dimite José María del Nido como presidente del Sevilla. Muy bien, pues estaremos pendientes y por supuesto lo contaremos. Muchas gracias, David. A ti. Hasta aquí los deportes, son las 7:49 de la mañana, las 6:49 en Canarias. Se van a quedar con las noticias más cercanas, las de su comunidad, y a las 8 en punto. Aquí de nuevo es la mañana de Federico en Es Radio. Hasta ahora. Es Radio.